un video en, en donde te muestro las funciones de Excel que se pueden utilizar para problemas de estadística. En este caso es un problema de una clínica que tiene una situación donde la gente está reclamando a través de las redes sociales que esta clínica demora mucho tiempo en atender a las personas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la clínica? Ha optado por solicitar un estudio donde hace un análisis durante el periodo de un mes, hace el análisis y toma el tiempo que se demora desde que la persona llega a la clínica hasta que entra a atenderse finalmente, y toman el tiempo en minutos de cuánto demoró esa persona en atenderse. Y esos son los tiempos que están en estos cuadrados que están acá, que te voy a ampliar para que tú veas. Esos tiempos. Por ejemplo, 46 significa que una persona demoró 46 minutos en ser atendida, en que la llamen para atenderla. O sea, desde que estuve en la sala de espera, digamos. Otra persona demoró 30, otra persona 29 y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos cuadrados, cada uno de estos datos representa una persona, ¿ya? A lo largo de todo un periodo que es desde el 3 de mayo hasta el 28 de mayo. Cabe señalar que en este caso, esta clínica solo trabaja de lunes a viernes, ¿ya? Por lo tanto, hay un periodo entre el 3 de mayo y el 28 de mayo que son 20 días hábiles donde se efectivamente trabajó. Y dato, ¿por qué te lo digo? Porque más adelante se va a necesitar, ¿ya? Entonces, hay varias preguntas que he preparado y cada una hay una función en Excel que se va a utilizar. Ya. Antes que nada, cuando una de las preguntas es la más simple, que es ¿cuál es el promedio en minutos que hay acá? ¿Ya? O sea, hay personas que son de 46, de 30, 29, ya, pero en promedio, ¿cuántos son? Entonces, cuando uno calcula promedio, uno suma todos los datos, cada uno de los datos, y lo divide por la cantidad total de datos. Ya, obviamente tú no vas a uno podría aquí colocarle igual, sumar todos estos datos que están aquí, sumarlo y dividirlo por la cantidad de datos, pero eso no lo voy a hacer, obviamente, hay que hacerle una función más simple que utiliza Excel. Y esa función se llama promedio. Yo le debería colocar, lo voy a marcar aquí, yo debería colocar aquí igual, promedio, ya, debería marcar promedio y debería marcar todo el bloque, o sea, todo este bloque donde están todos los datos. Cierro paréntesis y enter. ¿Ya? Eso es una forma. Pero, como cada cierto rato o mejor dicho, como hay tantos datos, imagínate estar tomando todo este bloque hacia abajo, completo, entonces es muy tedioso eso. Y cuando son muchos datos, que por lo general eso ocurre, lo que mejor es, lo que mejor, lo que más conviene es que ya que vas a ocupar todo el tiempo, vas a ocupar este bloque, es de una vez asignarle un nombre a este bloque. Fíjate cuando tú colocas esta celda, si yo pincho en esta celda, acá arriba me marca qué celda es, la B14 dice. Te lo marco ahí, la B14. A ver, vamos a ver bien, un poco más acá, ahí. Ya, ahí. Mi celda está en la verde, que es la A14. Eso es lo que me marca. Lo que voy a hacer es tomar todo el bloque, todo este bloque, y le voy a asignar un nombre. ¿Ya? Entonces, lo que vas a hacer tú, vas a tomar todo el bloque, vas a bajar hasta allí. Vas a tomar todo el bloque y te vas a ir acá arriba, ¿ya? Y le vas a asignar un nombre, ¿ya? Le vas a asignar un nombre. Y yo le asigné un nombre que ya lo tengo definido ya, que es tabla 1. Tabla 1. ¿Ya? Dame un segundito. Ahí sí. Déjame ver una cosita antes. Ahí sí. Igual tabla 1. Listo. Ya le asigné ese nombre. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieras calcular el promedio, que es la primera pregunta que se hace, determinar el tiempo promedio de espera por pacientes, entonces tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar, para que lo amplíe ahí, ya, igual, promedio, paréntesis, y en vez de marcar el bloque, yo le voy a escribir el nombre que le di al bloque. Tabla, fíjate cómo va a cambiar ahora
tabla 1. ¿Ya? Cierra paréntesis y enter. Y ahí me da el dato. Ese es el promedio de los datos. ¿Ya? Ahí está el promedio de los datos. Fíjate que cuando yo pincho allí y voy a pinchar los datos que están ahí, tabla, para ver si efectivamente es eso, fíjate que el tiro se me marcó en azul. Voy a pinchar afuera. Escape. De nuevo. Fíjate cómo está el color acá abajo. Y fíjate cuando pincho aquí donde dice tabla. Al tiro me marca el bloque. ¿Ya? Eso está bien que está marcando todo el bloque. Listo. Bueno. Así como eso, entonces hay varias preguntas. Dice, determinar el tiempo promedio de espera por paciente. El tiempo promedio de espera es 51. ¿Cómo sé que es 51? Porque ese dato anterior tú le vas a cortar decimales y le vas a buscar un valor entero, porque no hay 50, no, mis tiempos son a minuto, no con decimales. Entonces tú con estos números vas corriendo, desplazándote con esa función que está aquí, con esa. Vas desplazando y ahí me marcó 51 minutos. ¿Ya? Y eso es el valor que está, que arroja aquí. Después dice determinar el número de pacientes atendidos en mayo. ¿Cuántos se atendieron en mayo? ¿Ya? Voy a tener que contar entonces todos los que están aquí. Cada uno de estos, porque cada uno de estos es un paciente. Entonces voy a tener que escribir la función contar. ¿Cómo se escribe la función contar? Te lo marco acá. La respuesta es 990 y esa es la función que debes tener. Igual contar, paréntesis, y le escribes la tabla porque quieres contar todos los datos que están en la tabla. ¿Ya? O cada celda que hay en esa tabla. Entonces eso me va a arrojar el número de pacientes que en el fondo se atendieron, 990. Después dice, determina el número de pacientes que se atienden, pero en promedio por día. En promedio, es decir, yo voy a tener que tener por día, en promedio por día. Y todos esos pacientes son del mes. Tú quieres saber por día. Por lo tanto, vas a tener que dividir esos 990 por la cantidad de días que hay. Y si tú los cuentas, o sacas la cuenta, van a ser 20 días. ¿Ya? Eso van a ser 20 días. Eso que tú tienes que corroborar que efectivamente son los 20 días. ¿Cómo lo corroboras? Bueno, fíjate que dice aquí que es del 3 de mayo al 28 de mayo, entre lunes y viernes. Entonces tú contabilizas desde el 3 al 28 cuántos días hay en el 2021, pero que sea de lunes a viernes que trabaja. Y eso a mí me arrojó que eran 20. ¿Ya? Tú corroboras efectivamente y eso es el dato que va a obtenerse aquí. ¿Ya? 990 sobre 20. Después, la pregunta es, determina el tiempo mínimo y máximo de espera que se encuestó en este mes. Es decir, en esta tabla, ¿cuál fue el tiempo mínimo? No sé, habría que buscarlo. ¿Sería 30? ¿Sería 29? Hay que buscarlo. ¿Cómo se hace eso? Con la función que se llama min. ¿Ya? La función min, ahí está. Min, y obviamente escribes tabla 1. ¿Ya? O tabla 2, el nombre que tú le quieras asignar a tu tabla. Siempre cuando le asigne nombre a la tabla, no acepta el espacio por si acaso. Tabla, espacio 1, no, eso no lo permite. Tiene que ser junto. O si no, si quieres distinguir con otros números, puede ser tabla, guión bajo y el 1. ¿Ya? Listo. Ahí tienes que ser mínimo. Y el tiempo máximo es 90. ¿Cómo se escribe? Max. Eso. Después, la pregunta es, determina, ¿cuál fue el tiempo de espera que más veces se repitió durante mayo? ¿Qué significa eso? En estadística eso se llama moda. Entonces, voy a buscar cuál es la función que está en estadística en Excel, y efectivamente Excel también tiene ese término que se llama moda. Igual moda. Dame el tiempo que más se repite en esa tabla. Y Excel me va a indicar que el tiempo que más se repite es 50. ¿Ya? Es 50. ¿Cuál fue el tiempo de espera que más veces se repitió durante mayo? ¿Y cuántos pacientes le ocurrió esto? Es decir, aquí en esta tabla hay muchos 50, que eso fueron lo que yo conté. ¿Ah? Perdón. Hay muchos datos que fueron los que más se repitieron y ese era 50. Entonces, hay varios 50 aquí en esta tabla, varios 50. ¿Cuántos 50 hay? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Ah? ¿Cuántos pacientes le ocurrió esto? ¿Cuántos 50? ¿Cuántos pacientes le ocurrió que eran 50? Entonces yo voy a tener que contar cuántos 50 hay en esta tabla. Para eso, utiliza la función contar, pero ahora hay una condición, y eso se llama el si condicional.
Entonces, si te fijas, ahí yo escribo contar.si, o sea, cuéntame si es que en la tabla ocurrió que eran 50. Eso es lo que dice allí. Contar.si, los datos de la tabla, punto y coma, siempre, y entre comillas, lo que yo quiero contar, que sean iguales a 50. Listo. Después preguntan, ¿cuántos pacientes esperaron menos o igual a 25 minutos para ser atendidos? ¿A qué se refiere esto? O sea, de estos datos que están aquí, recuerda, cada uno de estos datos es un paciente. Pero la pregunta es, ¿cuántos pacientes esperaron menos o igual? O sea, que haya sido su tiempo de espera que haya sido 25 minutos o menos. Puede haber sido 20, 23, 18, hasta 25 minutos. ¿A cuánto le ocurrió eso? Entonces, ¿cómo se realiza eso? Vas nuevamente a la función contar y dice contar.si, los datos de la tabla, pero que sea menor o igual a 25. ¿Cómo se escribe eso? En tu teclado vas a tener que buscar el símbolo menor y el símbolo igual y escribir el 25, cierra comillas. Listo. Después tienes la otra pregunta que dice, ¿y cuántos pacientes esperaron más de 40 minutos? Dice más, no superior o igual, sino que más de 40, o sea, sobre 40, mayor a 40. Ya verás que la lógica indica que se escribe mayor que 40. ¿Ya? Después, después, ¿cuánto se llama la pregunta? Dice, ¿cuántos pacientes esperaron 15 minutos para ser atendidos? Exacto, 15 minutos. O sea que quiero contar cuántos fueron 15. Entonces, la respuesta es 9. Contar.si, los datos de la tabla, sea igual a 15. Listo. Y la que es distinto es esta. ¿Cuántos pacientes esperaron ahora entre un tiempo y otro? En este caso, entre 20 y 35 minutos, incluidos cada uno, ya incluido el 20 y el 35. ¿Cuántos pacientes esperaron allá en esa tabla que sean entre 20 y los 35 minutos? Algunos hubieron de 20, otros 21, otros 27, otros 28, 24, hasta 35. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cuántos pacientes le ocurrió eso? Entonces, ¿cómo se escribe eso? Y aquí tiene una pequeña variante. De nuevo, voy a bajar un poquito más cerca para que se vea. Ya. Aquí tú escribes la función contar.si también, pero se llama contar.si conjunto. Contar.si.conjunto, que también está en Excel. Recuerda que siempre para que se active las funciones debe empezar con igual. No puedes escribir solamente al tiro la palabra contar. Debes colocar igual y ahí empieza la función. Contar.si.conjunto, paréntesis. Aquí debiese ir la palabra tabla 1, ¿no es cierto? Que es lo que te he dicho. Pero por alguna razón no me permite a mí en este Excel, yo utilizo un Mac que tiene Excel obviamente, pero no sé si en los Windows pasará lo mismo. Pero a mí no me permite que colocarle tabla 1, no me asigna no me entrega el resultado. Así que como no me lo entregaba, opté por escribir los datos del bloque de la celda. ¿A qué me refiero? Aquí dice, para mí, B14, M103. ¿A qué me refiero con eso? Si es que no lo entiendes, es esto. Que el primer bloque, la primera celda, en la esquina izquierda superior, esa es la B14. ¿Ya? Esta es la B14 para mí. Y el último dato de abajo, estoy en la columna 9, la columna M de Marcelo, M, la última columna, acá, en esa columna, esa, me da que es la M103. Por lo tanto, escribo eso en la... Ahí regreso. ¿Dónde estoy? Estoy en... Aquí estoy. Entonces, eso es lo que escribo allí. ¿Ya? Ve tú si te resulta con el dato de la tabla, a ver si te marca. Entonces, debería ir tabla 1, o bien esta escritura, que es lo mismo, punto y coma, le digo que sea mayor o igual a 20, porque eso es lo que me dice, entre 20 y 35, mayor o igual a 20, punto y coma nuevamente, otra vez escribo tabla 1 si es que a ti te resulta, o bien de esta forma, punto y coma, menor o igual que 35, que es el dato máximo. Cierra paréntesis y enter. Y eso te da 222 personas que hay en ese tiempo. Y por último, ¿cuántos pacientes esperaron más de 80 minutos para ser atendidos? Bueno, tú lo haces, ahí te da 105, ya es más de lo mismo. Listo, esa es la primera parte. La segunda parte es
realizar la tabla la tabla de frecuencia, que es esta tabla, la que tú conoces, donde van a ir los intervalos, donde va a ir la marca de clase, donde va a ir la frecuencia, donde va a ir la frecuencia absoluta, donde va a ir la frecuencia acumulada, va a ir la frecuencia relativa y donde va a ir la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual. Ya, aquí hay un método para sacar el problema, tiene un enunciado donde me dice, este enunciado dice, representar en un gráfico de barra donde se indiquen en el eje horizontal los intervalos de tiempo de espera, ¿ya? Esto, donde hay un gráfico en eje, esto lo estoy pidiendo, un gráfico de barra donde se indique los intervalos de tiempo de espera y arriba el número paciente, ¿ya? Ya, el, donde se indique en el eje horizontal los intervalos de tiempo de espera y en el vertical el número paciente en dicho intervalo. Para ello debe realizar una tabla de frecuencia que yo les digo que debe ser con 6 intervalos. Esta tabla debe contener marca de clase y todos los datos que yo les dije anteriormente. Hay que calcular la media, la moda, la mediana, indicando en un informe, porque esto lo estoy pidiendo para que unos estudiantes lo realicen en un informe y que lo realicen en PowerPoint, en una forma simulando como que todos estos datos, esta información se va a presentar a una audiencia donde se le va a entregar toda la información ya resumida. ¿Ya? Entonces, y hay varias cosas que vienen después, las preguntas. Entonces, esos intervalos, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno tiene que primero calcular cuál es el valor mínimo, ¿ya? El valor mínimo. Y de la tabla. Obviamente coloca mínimo de la tabla, ¿ya? Mínimo de la tabla. 8. Valor mínimo y coloca usted arriba mínimo de tabla para calcular el valor mínimo de la tabla. Valor máximo, el valor mínimo es 12, el máximo es 90. Y quiero calcular el número de intervalos. Yo sé que el número de intervalos va a ser 6, ¿ya? El número de intervalos va a ser 6. Va a ser 6. Y por último, la amplitud. ¿Cuál va a ser la amplitud? ¿Qué es lo que es la amplitud? Es decir, que si yo digo que esto va a partir del 12, ¿hasta dónde va a llegar? Yo sé que son 6, pero quiero saber, el primero va a ser 12, el último va a ser 90, que son los datos de la tabla, el mínimo y el máximo. Los intervalos van a ser 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pues, pero de 12 hasta dónde va a llegar? De 12 hasta 20, hasta 21, hasta 22, eso no lo sé. Entonces, para calcularlo, tú haces lo siguiente. La amplitud, que se llama el dato que está aquí, que en este caso es 13, 12 más 13, 25. El siguiente parte de 25 más 13, 38, y así sucesivamente. Ya, ¿cómo saqué ese 13? Ese 13, ¿cómo se saca? Entonces, te muestro cómo me equivoqué. Ahí sí. Ya, ese 13. Ahí arriba está la fórmula. ¿Qué tomo? Tomo el dato máximo, le resto el dato mínimo y lo divido por el 6, que son los 6 intervalos. Eso es lo que así de simple se calcula. ¿Ya? Y eso me va a dar 13. Ya calculé que era 13 el valor, por lo tanto yo tomo aquí, yo tomo el 12, le coloco el 25, ¿ya? Y después, para no estarlo haciendo todas las veces, ¿qué es lo que hice acá arriba para colocar el 25? No puse 25, yo no lo hice con la calculadora. Lo que hice fue lo siguiente. Tomé el dato, el primero, que era el 25, que está este dato, esa celda, pinché esa celda y le sumé 13. Le puse Enter, ¿ya? Y fui con el siguiente y pinché este dato, le sumé 13, Enter, y después copié hacia abajo. Y eso me arrojó todos los datos ya automáticamente, ¿ya? Pero tú te preguntarás, ¿y esta figurita que está allí? Porque esta figura me dice que intervalo cerrado y cerrado acá. O sea, porque toma el 12 aquí y tomo el 25 aquí. Pero aquí no tomo el 25 porque está abierto. No tomo el 25 y sí tomo el 38. No tomo el 38, sí tomo el 51 y así sucesivamente. Abierto, cerrado, hasta llegar al final. Ya. Eso lo buscas tú en tu idioma de caracteres que tengas en tu computador y le insertas en esa celda, ¿viste? Está insertada en esa celda. Pero yo quiero después que se vea todo unido, ¿no? No quiero que se vea así, quiero que se vea de esta, mira, fíjate de esa forma, está todo unido. Si te fijas arriba, está todo en una sola cosa. De tal forma que yo cuando después quiera
tomarle una foto a esto, le tomo una foto completita y no se me vean todos estos cuadraditos, líneas que están acá, o no se vea tan separado. O más, quiero ver lo que se ve con un guión entre medio, que se ve más, darle un estilo que se vea un poquito diferente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy simple. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Mira, lo voy a hacer acá. Fíjese lo siguiente, en esta celda voy a hacer lo mismo que hice acá arriba. En esta celda hago lo siguiente. En esta celda voy a colocar esta figura que está en esa celda, ¿ya? Y lo voy a colocar igual. Si yo coloco igual y pincho esta celda, me aparece el paréntesis, ¿ya? Eso es lo que voy a ir haciendo. De nuevo, igual, coloco la celda, pero ahora quiero unirle el 12. Para unirle el 12, se llama concatenar, utilizo un símbolo que está sobre el 6, que es el símbolo de cuando uno dice, quiere colocar creo que se llama y, cuando tú dices esto y lo otro, y utilizas un símbolo especial. Pero es el que está arriba del 6. Shift 6, que es ese símbolo que está allí, que acabo de mostrar. Y ahora le uno el 12, pincho el 12. Fíjate que si pincho eso, me da, ahí está. Eso con eso. Está la primera parte. Ahora quiero que vaya el guión. Vuelvo a hacerlo. Ahora completo ya. Entonces, igual. Tomo la celda, concateno el 12 y después quiero que coloque un guión. O el símbolo que ustedes quieran. Yo quiero colocar el guión. Entonces, concateno, digo, voy a concatenar con este símbolo, entre comillas, siempre entre comillas cuando quieres colocar un símbolo. Cierro comillas. Y ahora quiero concatenar también, otra vez, concatenar, pero con el 25, pincho el 25 y concateno nuevamente con el símbolo de salida. Eso. Enter. Y ahí me da lo que quiero. Lo mismo tú lo copias para abajo. Después pincha aquí y vas copiando así y copias para abajo cuando estés haciendo eso. ¿Ya? Pruébalo y ve para que tengas una aplicabilidad mejor esa situación. Lo mismo ocurre para cuando quieras, bueno, cuando quieras colocar tu marca de clases. Recuerda que la marca de clase es el valor, si pinchas aquí, es este valor más ese valor, entre paréntesis, dividido por 2 y así hacia abajo. ¿Cómo se saca la frecuencia? Y aquí hay algo distinto. Quiero saber cuántos datos hay entre el 12 y el 25, después entre el 25 y el 38. Bueno, ¿cómo se hace eso? No lo vas a ir a contar a la tabla, pues no vas a ir a contar tú a la tabla cuántos hay entre el 12 y el 25. La idea es que lo haga Excel. Pero aquí tiene una gracia Excel y es algo bien especial. Lo voy a hacer en esta parte de acá abajo. Aquí lo voy a hacer, en esta parte de acá. Aquí. Vamos a hacer como que este espacio aquí, esto no estuvieron estos datos, ¿ya? Y lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer al lado acá. Entonces, tomo todo el bloque donde van a ir los datos, allí, y escribo igual frecuencia, le dices tabla 1, tabla 1, ya, tabla 1, punto y coma, y le marcas el bloque, el intervalo que estaba, no me sirvió esto, espérate, voy a devolver un poquito, voy a hacerlo en otro lado, aquí mejor. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerda, estoy haciendo esto que debiese ir aquí, en esta zona, ¿ya? Ya, entonces, marqué el bloque, igual, frecuencia, tabla 1, punto y coma, ya, tabla 1, punto y coma, y ahora voy a indicar esto, el intervalo pero la parte superior, esto que está aquí, cierro paréntesis, ya, y aquí tienes que hacer lo siguiente, tienes que apretar, para mí, la tecla que es, esa que, el Shift, la que es para mayúscula, Shift, Control, Enter para ti, Shift, Control, Enter, y si estás utilizando un Mac, Shift, Comando, Enter, Shift, Comando, Enter, aprieta las 3, y no me dio. Ahí está. Ya. Eso. Esos son los datos que yo andaba buscando. ¿Ya? Eso es lo que tienes que aparecer. Todo junto. Ya, ahora. Fíjate en lo siguiente. Si yo pincho acá, fíjate que si no te apareció eso, fíjate que la función está puesta así.
Mira, hay una llave, un símbolo de una llave, no al igual al principio, hay una llave allí, después sigue el signo igual, y ahí frecuencia, tabla uno, todo lo demás lo mismo, y cierra con la llave. Así tiene que estar escrito cuando tú veas eso. ¿Ya? Pruébalo y ve e intenta que te resulte eso. ¿Ya? Te repito cómo lo hice. Tomé una zona, tomé la zona donde va a ir, igual, igual, ¿ya? Igual, frecuencia, frecuencia, tabla uno. Yo no le puse el signo de esa llave al inicio, no lo hago. Tabla uno, porque a mí me resulta, tabla uno, pero sé que algunos estudiantes me han dicho que no les ha resultado, por eso les indicaba cómo va la fórmula. Tabla uno, punto y coma, marco el intervalo salida, eso, cierre paréntesis, y aquí Shift Control Enter, era Shift Control Enter, Shift Control Enter, ahí está, no era Shift Comando en mi computador, Shift Control Enter, y así tiene que aparecer, así. Entonces fíjate que me apareció de esa forma y arriba está con la llave. Así tiene que aparecer. Shift, Control, Enter, no te olvides. ¿Listo? Eso es lo que tienes que hacer. Ve si te sirve esto que te mostré y después si te hay algún comentario me lo haces saber y te puedo seguir ayudando con otra cosa que continúa con esta parte. El archivo original te lo voy a juntar en los comentarios para que tú lo puedas extraer y puedas trabajar con esto. ¿Ya? Listo. Cuídate que estés bien. Chao, chao.